Muy bien, esta mañana el tema del mensaje es: ustedes son la sal del mundo. Hay 3 evangelios en los que el Señor Jesucristo menciona esto, o mejor dicho, hay 3 evangelistas que registraron este dicho del Señor Jesús. Yo quiero ocupar 2 de ellos y quiero llamar su atención a algunos elementos que resultan bastante interesantes. Así que vamos a comenzar con Mateo capítulo 5 y el versículo 13. De una manera directa, el Señor Jesucristo está ocupando este simbolismo de la sal para aplicarlo a la iglesia. Él está usando el simbolismo de las capacidades que la sal tiene, las características o la cualidad de la sal, para hacer una aplicación espiritual. Entonces, vamos a necesitar detenernos un poquito sobre lo que es la sal en lo natural, para luego entender por qué Jesús habló acerca de que los creyentes, los discípulos, son la sal del mundo. Y que usted salga de aquí con esa conciencia: usted es la sal, usted es parte de aquellos que son la sal de la tierra. Mateo capítulo 5 verso 13 dice así: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La Biblia de las Américas lo dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿y con qué se puede salar otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. La versión Dios habla hoy lo tradujo de esta manera: ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Es interesante ver que el Señor Jesucristo, de una manera directa, como cuando Él habló de una manera personal y Él hizo declaraciones como: yo soy la puerta, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él ocupa una frase de un elemento natural para aplicarlo a sus discípulos. Y es a sus discípulos a los que Él como que los coloca en una posición, quiere establecerlos en la manera en que Dios los mira o en que Él los mira, y les dice: ustedes son la sal de la tierra. Y es un momento interesante porque no solamente el Señor dijo: ustedes son la sal de Israel. No se limitó a una cultura, a una nación, sino que está enfocado de una manera más amplia: la sal de la tierra. Ahora, para poder entenderlo, tenemos que saber algunos detalles con respecto a la sal. Y las primeras cosas que tenemos que saber con respecto a la sal son que, número 1, la sal es el condimento natural más usado. Y de hecho Dios ha creado un mundo donde la sal se ocupa en una serie de procesos. Hay minas de sal. El mar tiene una concentración de sal, un porcentaje bien elevado. Sin esa concentración de sal en el mar o en los océanos, con toda la contaminación que se lleva de los ríos y toda la suciedad, el mar sería algo tremendo, sería algo apestoso, lleno de descomposición, lleno de putrefacción. Pero el Dios sabio que creó los cielos y la tierra diseñó un mundo donde la sal está en nuestro cuerpo, la necesitamos. La sal está en las plantas, la sal está en el sistema. Incluso la evaporación del agua salada produce un efecto purificador. Y el hecho de que haya sal en el mar ayuda hasta para la navegación, los buques, los barcos y todos los que se mueven ahí, aparte de la purificación que se da. Entonces resulta que la sal es un elemento sumamente importante desde el punto de vista natural. En el mundo la sal es imprescindible.
Ahora, el primer uso que se le da es como condimento. Es el primer condimento, el mejor o el mayor condimento natural que existe. El segundo uso que se le da en lo natural es el de la preservación. Porque la sal en tiempos antiguos fue utilizada, así como hasta el día de hoy usted puede comerse un pedazo de carne salada, carne seca. La sal servía y sirve para poder preservar los alimentos, y no solamente las carnes, sino que también algunos vegetales. Entonces, desde tiempos antiguos se ha utilizado ese beneficio, se ha tomado ventaja del beneficio que la sal provee, porque cuando la sal se aplica a la carne, detiene el proceso de putrefacción. Ahora, sobre esas dos bases usted puede comenzar a tener una idea. ¿Será que Jesús estaba conectando esos dos pensamientos de la sal en el mundo para aplicarlo a los creyentes? La sal sirve para dar sabor, sirve para sazonar. No sé si a usted le gusta el huevo sin sal o le gustan las verduras así sin sal, pero hay muchas cosas que no son agradables comerlas sin sal. Se necesita el sabor de la sal. Pero también la sal en su segundo uso sirve para preservar de la putrefacción, sirve para preservar de la descomposición, y por ahí va la aplicación hacia los creyentes. Jesús es quien toma la iniciativa de dirigirse a los discípulos y establecerlos en esa posición de hacerles saber que ellos son vistos de parte de Él como la sal del mundo, como los que pueden sazonar la vida de otras personas, como los que pueden evitar la putrefacción o la corrupción completa de la tierra. Para entenderlo tenemos que recordar el ambiente en que la iglesia fue plantada. Recientemente le compartí acerca de que el Señor Jesucristo nació en el tiempo en que el Imperio Romano gobernaba. La iglesia fue plantada y se desarrolló en un ambiente donde había idolatría, había hechicería. Recuerda que hasta quemaron los libros de hechicería y encontraron que valían un montón de plata. Había un ambiente de inmoralidad, de corrupción, paganismo. Entonces ahora piense usted, cuando el Señor Jesucristo se dirige a los discípulos y les dice: yo a ustedes los veo como la sal del mundo, como la sal de la tierra. Yo a ustedes los considero los que van a darle sabor a la vida de muchas personas. Los considero como personas que tienen la capacidad de afectar la vida de otros. Porque la sal no es afectada, la sal afecta. Jesús les está diciendo: yo los considero como aquellos que pueden cooperar con la preservación de la corrupción completa, de la inmoralidad absoluta. Los veo a ustedes como elementos, como agentes de cambio que pueden impedir que la sociedad o que el mundo se degenere o se corrompa completamente, porque la sal detiene o impide la putrefacción. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar cómo sería el mundo si no hubiera iglesia. De hecho, eso va a suceder cuando la iglesia sea arrebatada. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia sea arrebatada? El anticristo va a tener la libertad para poder gobernar, dominar, establecer una religión donde va a ser adorada la bestia, establecer un solo sistema político, un solo sistema económico, pero los valores morales, los valores espirituales van a ser desechados, como ya vemos que está queriendo darse a través de las luchas del movimiento LGBT, de promover el homosexualismo, el lesbianismo, de confundir a toda la generación de niños y causar una corrupción y una inmoralidad y considerar que eso es normal. En el tiempo de la gran tribulación, cuando la iglesia haya sido arrebatada, no van a haber personas que van a usar la Biblia como argumento, como el libro que establece las normas de vida o de valores espirituales para poder oponerse al sistema de gobierno.
la iglesia va a ser removida, la iglesia va a ser quitada de en medio del mundo y el mundo va a quedar bajo el dominio del diablo. Hasta el día de hoy, creyentes en posiciones de gobierno, creyentes en asambleas, creyentes que están en diferentes posiciones de influencia, han impedido que se aprueben leyes que permitirían una mayor corrupción, un mayor nivel de inmoralidad en muchas naciones. Hay creyentes que, dependiendo de la posición en que están, han servido como elementos que Dios ha usado para impedir que se establezcan principios, leyes o antivalores que corrompan más la sociedad. Pero cuando esos elementos sean removidos, entonces la tierra va a entrar en un caos, en una inmoralidad, y la palabra de Dios dice de que durante la gran tribulación van a haber juicios divinos. Y dice que a pesar de esos juicios, los hombres no se van a querer arrepentir de sus hechicerías, no se van a querer arrepentir de sus idolatrías, no se van a querer arrepentir de su pecado, ni aún viendo el juicio de Dios, se van a querer arrepentir de toda la inmoralidad, de toda la corrupción y de toda la maldad de la cual ellos son parte. Entonces nosotros podríamos imaginarnos una sociedad, un país sin iglesia. Podemos imaginarnos cómo habría un cambio en la sociedad si no existiera la iglesia. Y podemos formarnos una idea de cómo va a ser el mundo cuando la iglesia sea removida. Ahora es importante entender que Jesús entonces está hablando a los creyentes acerca de que Él los mira, Él los considera o los establece como la sal de la tierra, y que por lo tanto las acciones o cualidades que la sal tiene en lo natural deben de ser trasladadas a lo espiritual. Probablemente la mayor parte de mujeres saben que la sal aún sirve para quitar manchas. En la ropa usted le aplica sal a ciertas manchas y esa sal puede ayudar aún a limpiar las ropas. Resulta también que la sal puede aún eliminar olores en algunos recipientes metálicos. Entonces vean la importancia de la sal. La sal tiene esa utilidad relacionada con la purificación. Entonces si Dios lo mira a usted, si Dios lo considera a usted como parte de la sal de la tierra, es porque Dios considera que usted es una persona que tiene que afectar la vida de otras personas. Que usted le puede dar sabor, sentido a la vida de otras personas. Que usted puede evitar que otras personas se corrompan. Usted, con la enseñanza que tiene, con el conocimiento de la palabra, con su testimonio, con su vida, con la unción, con el respaldo de Dios, usted puede afectar la vida de muchas personas. Esa es la forma en que Jesús lo plantea. Ustedes son la sal de la tierra. Ahora, es bien importante entender que cuando usted lee el texto aislado en Mateo 5, 13, no tiene sentido que de repente Jesús hable acerca de ser la sal de la tierra sin dar mayores explicaciones, sino que como que lo deja a la sabiduría de los oyentes. Simplemente, ustedes son la sal de la tierra y los establece en esa posición. Pero cuando nosotros leemos el contexto, es decir, cuándo esa palabra fue dicha, a quiénes le fue dicha, vamos a descubrir que esta declaración del Señor Jesucristo vino después del famosísimo Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. La palabra de Dios nos muestra, vámonos ahí a Mateo capítulo 5, la palabra de Dios nos muestra que multitudes siguieron al Señor. Y en esta ocasión el Señor se sienta para poder enseñarles, pero dice el verso 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Jesús no le dijo esto a la multitud. Jesús no le dijo esto a los creyentes, queriendo hacer una separación entre creyente y un seguidor, un discípulo. Jesús le enseña esto
a los que le estaban siguiendo, a los que habían tomado la decisión de gastar su vida por seguirle a Él. A ellos es a quienes Dios le dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿en qué contexto? En el contexto de todo lo que continúa después. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. En ese contexto de 8 virtudes es que el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Esto significa que, siendo que el Señor considera a sus seguidores la sal de la tierra, Él los está mirando independientemente de su condición de madurez, su experiencia o su conocimiento de la palabra y de la voluntad de Dios. Dios los está mirando como un grupo de personas totalmente diferentes del mundo. Y es que la realidad es esta, hermano. En el momento que alguien acepta a Cristo de corazón, esa persona es totalmente diferente de aquel que está muerto en sus delitos y pecados. No conoce la palabra, no sabe orar todavía, no tiene bautismo del Espíritu Santo, pero en el momento que ha nacido de nuevo, esa persona es totalmente diferente de aquel que está muerto en delitos y pecados. Entonces el Señor Jesucristo mira a los discípulos como la sal de la tierra. Mira a la tierra como aquel elemento que necesita la sazón, que necesita ser preservado de la putrefacción. ¿Y cuántos ya entienden eso espiritualmente? La tierra, el mundo, necesita ser preservado de la putrefacción, de la maldad, de la inmoralidad, de la corrupción, del pecado. El mundo necesita ayuda. Mucha gente en el mundo no tiene sentido para su existencia, no tiene propósito. Mucha gente siente que han venido a vivir solamente para sufrir. Mucha gente realmente ha sido abusada, han sido heridos, han sido lastimados y no le encuentran propósito en la vida. Déjeme decirle que independientemente cómo sea su vida temporal, usted todavía puede encontrar la vida abundante por la cual Jesucristo vino a morir. Porque esta vida es pasajera. Puede ser buena y se acaba y lo que importa es la eterna. Puede ser mala y de mucho sufrimiento y se va a terminar, pero la eterna todavía sigue disponible para usted. Entonces es importante ver que Jesús mira a los discípulos como la sal y al resto de los seres humanos como la tierra que necesita ser preservada de la corrupción, que necesita ayuda, que necesita ser influenciada por las cualidades de una generación, de un grupo de personas totalmente diferentes. Entonces Jesús mira el sistema del Imperio Romano, mira los vestigios todavía de la cultura griega, mira a su alrededor y cómo la gente está inclinada hacia la idolatría, hacia la hechicería y el paganismo que vino de Babilonia. Y Jesús mira a un grupo de personas diferentes que tienen la capacidad de afectar la vida de otras. Y en ese sentido entonces los establece: ustedes son la sal de la tierra. Se refiere a los discípulos, se refiere a la iglesia. Así que desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de Jesús, la iglesia tiene la capacidad por el Espíritu Santo y por la palabra de preservar, de cooperar, de detener la corrupción de aquellos que están alrededor de él. Porque la sal tiene que entrar en contacto con la carne para detener la putrefacción. Así que podemos pensar de esta manera: si los creyentes son la sal, entonces la congregación es el salero. Pero cuando la sal está en el salero, no sirve. La sal tiene que salir del salero. Usted tiene que salir del salero y entrar en contacto con la corrupción, y la corrupción no lo va a afectar a usted. Usted va a afectar la corrupción. Si usted es sal.
Porque si usted no es sal, usted no puede afectar la corrupción. Usted se va a identificar, se va a unir con la corrupción. Pero la sal detiene la corrupción. Entonces, tener una conciencia de que el Señor nos mira como la sal de la tierra nos da identidad, hermano. Porque usted tiene que aprender a caminar en este mundo con esta conciencia. Dios me mira, me estableció y me capacitó para vivir de una manera diferente. Y tal era la manera en que vivían los discípulos, que está escrito en el libro de los Hechos, que cuando llegaron a cierta ciudad los apóstoles, se dice: ya vienen estos que trastornan al mundo. Y en la versión inglesa dice que ponen al mundo patas arriba. O que también se traduce, ponen al mundo de cabeza. Mire la influencia de los discípulos. Afectaron la cultura, afectaron la idolatría, afectaron lo de la hechicería, afectaron en un ambiente de filosofía de los griegos. Los cristianos verdaderos tienen la capacidad de influenciar a otros. Los cristianos verdaderos tienen el respaldo de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios, que les puede permitir cooperar con detener la corrupción en la vida de aquellos con los que entran en contacto. Así que el Señor Jesucristo los establece en esa posición, y entonces podemos entender que para Dios el cristianismo es como una fuerza conservadora en una sociedad caída en ruinas. Dios mira al mundo como lleno de inmundicia, de pecado, de maldad. Pero ahí Dios va levantando a aquellos que son la sal de la tierra. Ahí Dios va aplicando la sal. Dios va aplicando la sal. Dios quiere usarlo a usted como sal en este mundo. Dios quiere usarlo a usted como sal en medio de su familia, en medio de la sociedad, en el ambiente donde usted trabaja, sea que usted sea un maestro, sea que sea una persona que tiene alguna posición en algún cargo público, en su profesión, usted se relaciona con personas. Dios quiere que usted actúe como la sal en medio de esta sociedad. Que usted tenga el conocimiento y el carácter para poder revelar qué es inmoral, qué es corrupto, qué es impuro y qué es agradable delante de Dios. Dios aún a los israelitas, bajo la ley, les dio la instrucción de que toda ofrenda tenía que ser salada con sal, fíjense, allá en Levítico. O sea que cuando los israelitas traían los animales para sacrificarlo, y entienda que parte del sacrificio era poner a asar la carne del animal, Dios les había dado la instrucción de que la carne había que salarla. Usted sabe la diferencia entre comer carne sin sal y comer carne con sal. Hay una gran diferencia. Ahora, Dios, de una manera simbólica, establece desde la ley este principio. Es que hay que aplicarle la sal a la ofrenda. Para que la ofrenda sea agradable a Dios, tenía que llevar sal. Para que nosotros en nuestra vida seamos agradables a Dios, tenemos que tener sal en nosotros mismos. Tenemos que tener virtud en nosotros mismos. Tenemos que caminar con el Espíritu de Dios en nuestra vida. Tenemos que caminar con gracia. La Biblia dice que toda palabra que salga de nuestra boca sea sazonada con sal. O sea, que tenga gracia, que sea agradable, pues. Un mandamiento que no mucho observamos, ¿verdad? Hablamos y no importa, no, la verdad te estoy diciendo, pues. Pero la palabra dice que su palabra sea sazonada con sal, que hable con gracia, que sea agradable, que tenga sazón. Entonces esto de la sal tiene una aplicación espiritual, tiene una aplicación en la ley, y básicamente se resume en eso. De manera que para el Señor el cristianismo es una influencia purificadora en una sociedad llena de pecado. La sociedad estaba llena de pecado, maldad, injusticia, pero el Señor planta la iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia? Comenzó a extenderse. Comenzaron a convertirse los paganos, comenzaron a convertirse los religiosos, comenzaron a convertirse los hipócritas, comenzaron a convertirse los magos, los brujos. La Biblia registra esto en el libro de los Hechos,
¿Qué pasó entonces? La sal comenzó a afectar la sociedad. Dios quiere, y es mi deseo, que usted salga de aquí con esa convicción. Usted ha sido puesto para afectar la vida de otros. Porque si usted no es de los que afectan la vida de otros, usted es de los que reciben la influencia de otros. Si usted no es de los que detienen la inmoralidad, ayudan, cooperan para estorbar en detener la corrupción, usted se va a corromper. Usted va a correr con el mundo. Y al final va a terminar destruido. Porque la paga del pecado es muerte. Y entonces aquí surge una reflexión que cada uno debe de tomar. Bueno, ¿y yo soy sal o soy tierra? Porque usted tiene que saber de qué lado está. O es un cristiano verdadero, seguidor de Cristo, o es un discípulo, o usted es tierra. No, pero mire que yo no hago nada malo. Mire que yo no fumo, mire que yo no bebo, mire que yo no ando trasnochando. Ok, pero Dios no trata que la conversión de las personas se limite a ser sujetos pasivos que dejan de hacer lo malo, sino que Dios quiere una transformación de desarrollo hacia las virtudes espirituales. Dice la palabra que el que robaba, que ya no robe, pero no se detiene ahí. Dice que trabaje para que comparta con los demás. Así que usted no se gloríe que ya no es ladrón. No. O sea, no podemos gloriarnos de lo que no hacemos, sino que podemos gloriarnos en el Señor de lo bueno que hacemos por la transformación que el Espíritu Santo ha obrado en nuestra vida. Y mire cómo es esto, hermano. Cuando Jesús o cuando la gente tenía un encuentro verdadero con Jesús, la gente tenía un cambio verdadero. No se puede tener un encuentro real con Jesús y seguir siendo igual. En otras palabras, las personas que siguen siendo indiferentes, así lejanas, distantes, es porque no han tenido realmente un encuentro verdadero y no han comprendido la grandeza de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ejemplos. Zaqueo se encontró con el Señor. ¿Y qué pasó con Zaqueo? Zaqueo se convirtió de tal manera que él dijo: Señor, ahorita mismo yo me dispongo a devolverles a todos los que yo he defraudado. Mire, Zaqueo no le dijo: Señor, te agradezco mucho que hayas venido a mi casa y yo te prometo algo. Desde este día dejo de robar. Y Jesús le dijo: me alegro, Zaqueo, porque mira qué bueno, ¿verdad? Muchos creyentes toman la actitud de que, no, pastor, si yo me 10 cajetillas antes y ahora uno de vez en cuando. Ah, Dios está súper orgulloso ya. No, si los ángeles no dejan de hacer fiesta por usted. Zaqueo no se quedó diciendo: desde hoy dejaré de robar. Zaqueo dijo: hoy restituyo a aquellos que yo he agraviado y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Eso es transformación. Zaqueo se convirtió en una persona que a partir de ahí afectó la vida de las personas. El endemoniado gadareno, yo me lo imagino, ¿verdad?, subiéndose a la barca. Espérate, le dijo el Señor. 1, 2, 3, 12. Ya no cabes, le dijo. Tú vete a los tuyos, le dijo, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. El endemoniado convertido se convirtió en un predicador en Decápolis. Y Decápolis significa 10 ciudades. ¿Y usted en cuántas ciudades ha predicado? Ya se convirtió, ¿verdad? Porque los convertidos predican. El no convertido espanta, causa daño, causa terror. Pero ya convertido lleva un mensaje de paz, un mensaje de bendición, un mensaje de vida. Jesús cambió la vida de las personas. Jesús estaba levantando a esas personas como sal en una sociedad corrupta. Llega el punto en que usted tiene que entenderlo. O usted va a ser parte de la corrupción, o usted va a ser parte del pueblo adquirido por Dios. La mujer, hermano, que se metió a la casa de Simón el fariseo y que quebró el bote de perfume y ungió al Señor.
y le besaba los pies y limpiaba las lágrimas con su cabello. Esa mujer tuvo un encuentro con Jesús. De ser pecadora, de ser una mujer inmoral, no dio el paso únicamente para dejar de cometer pecados sexuales. Tuvo un encuentro con Jesús que la convirtió en una adoradora. Y hasta el día de hoy Jesús dijo, déjenla, dijo, porque en todo lugar donde se predique el evangelio se va a hablar de lo que esta mujer ha hecho por mí. Esa mujer se ha convertido en un modelo de adoración. Entonces vemos cómo Jesús cambiaba la vida de las personas. Y por esta razón podemos entender que desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de Dios, de Jesucristo, los verdaderos discípulos son sal de la tierra. Porque causan una influencia, causan un efecto, causan cambios en la vida de los demás. Pero la declaración que Jesús hizo contiene una segunda parte. Y es, pero si la sal se desvanece, si la sal se vuelve insípida, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Y alguien surgió por ahí con la idea de decir, bueno, pero es que Jesús se equivocó con esto de que si la sal pierde su sabor, porque la sal realmente es un compuesto químico de cloruro, sodio, y hay una combinación y la sal no puede perder su sabor. Pero el maestro no se puede equivocar. ¿Cuántos saben eso? Y él estaba hablando probablemente o seguramente en el contexto de que del mar muerto se extraía sal. Pero en el mar muerto la sal extraída venía mezclada con otros minerales. Así que se extraía la sal, parecía sal, pero no salaba. Sobre ese principio Jesús ocupa la idea de que hay quienes parecen cristianos, pero no son. Parecen discípulos, pero no viven como discípulos. Parecen evangélicos, cantan como evangélicos, pero no tienen la vida, no tienen la esencia, no tienen la presencia. Y entonces el Señor hace una diferencia ahora entre la sal, la tierra y la sal que ha perdido su sabor. Ahora usted tiene más opciones para escoger. ¿Es usted sal? ¿Es usted tierra? ¿O es sal que ha perdido el sabor? ¿Cómo pierde un cristiano el sabor? Cuando se mundanaliza. ¿Cómo pierde un cristiano el sabor? Cuando pierde la pasión por la adoración. ¿Cómo pierde un cristiano la sazón? Cuando no le importa la palabra y a ratos se está secando, anda anémico espiritualmente. Urgen inyecciones de vitamina Biblia 1 hasta la 12. Pero le urge un tratamiento intenso de vitamina B. Pero no se ha dado cuenta. Porque como por fuera está bien rosadito, rosadita, bien rechonchito, rechonchita. No sabe que espiritualmente necesita vitamina de Biblia. Necesita vitamina U de la unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahora Jesús está hablando de que la sal puede llegar a perder su sabor a través de un proceso de contaminación, a través de un proceso de mezcla. Y eso le pasa a un montón de creyentes. Sus cheros ya saben que son evangélicos, pero también saben que son mal hablados y vulgares. Sus cheros ya saben que va a la iglesia, pero saben que no ha cambiado del todo. Todavía tiene mañas y no le importa exhibirlas públicamente. Saben que hay una conversión a medias. Lo aceptan. Y por eso el Señor Jesucristo hablaba acerca, con respecto a los verdaderos discípulos, de que no se asombraran si el mundo los rechazaba. Porque el mundo ya me rechazó a mí, les dijo. El creyente tiene que preocuparse cuando el mundo lo ama, no por causa del evangelio. Cuando no es un asunto de que lo respetan por causa de su integridad, no es que lo respetan por causa de su testimonio,
No es que lo admiran por causa de las virtudes, sino que lo aman porque el que esté usted allí en medio de ellos no afecta para nada su conversación, su convivencia, su desenvolvimiento social, porque usted no les estorba ni les afecta en nada. Allí hay que preocuparse, hermano. Que el mundo lo rechace, que el mundo lo maldiga, que vengan injusticias en contra suya, que vengan acusaciones. Eso a usted no debe de preocuparle. Gócese de ser participante de padecimientos por causa del Señor. Pero si el mundo lo ama, chepe, le dicen desde lejos, ¿verdad? Y hoy no fuiste a la iglesia. No, eso la doña fue. Si el mundo lo ama, si el mundo lo recibe, si el mundo se alegra, no porque les va a ir a hablar la palabra, no porque ellos saben que con usted se sienten seguros, se sienten bendecidos, respaldados, no, sino porque saben que hablan el mismo idioma. Allí aflíjase, allí preocúpese, pero no se preocupe si el mundo lo rechaza, no se preocupe si hay puertas cerradas por causa de ser cristiano. No se preocupe si le quitaron el trabajo por mantener su integridad. No se preocupe si está padeciendo por causa del Señor, porque hay recompensa de parte de Dios para los que sufren persecución. Pero sí preocúpese si usted en el mundo se siente como pato en el agua y los demás lo miran a usted como otro pato. Ahí sí preocúpese, porque ellos saben que usted es de ellos. Por el otro lado, el apóstol Pedro dice que al mundo le va a sorprender que no corramos en el mismo desenfreno de ellos, porque nosotros ya entendimos, ya es suficiente el tiempo pasado para vivir en el pecado. Dios nos ha llamado a una vida nueva. Entonces el mundo se va a sorprender de que ya no participemos de las mismas cosas que antes hacíamos con ellos. Y va a haber un rechazo, va a haber burla, va a haber menosprecio. Pero eso no es nada, hermano, comparado con las preciosísimas promesas que Dios tiene preparados para nosotros. Entonces Jesús habla acerca de la sal sin sabor, la sal que no sirve para nada. Jesús habla de los cristianos inútiles. Jesús habla de los cristianos inservibles. Jesús habla de los cristianos que no tienen cualidades, no tienen carácter para afectar al mundo. Ahora, dentro del derecho de las libertades individuales, todo ser humano tiene derecho a escoger qué hacer con su vida. Y Dios, conociendo ese libre albedrío que lo dio desde el principio con Adán, y le dijo: comed de todos los árboles menos de aquel. Dios en la Biblia se nos presenta como el Dios que continuamente está poniendo delante nuestro las opciones para que escojamos. Dios le dijo a su pueblo Israel: les pongo la vida y la muerte. Escojan la vida, le dice. Dios siempre permite que el hombre decida, que el hombre escoja. Dios nos llama para que tomemos decisiones. El Señor invita a la gente a venir para ser limpiado. Dios invita a los sedientos. A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Hay algún sediento? Tiene que venir. Vengan y compren sin precio, compren sin dinero. Si a alguien le interesa, tiene que venir. Jesús invitó a todo aquel que tuviera sed. El que tiene sed, venga a mí y beba. Dios nos invita. Pero es nuestra decisión seguirle, obedecerle, creerle, permanecer. Y es nuestra decisión abandonarlo. Pablo habló de algunos que lo habían abandonado. Habló de Alejandro, habló de Himeneo, habló de Fileto. Aún su sobrino Marcos, Juan Marcos, lo abandonó en el primer viaje. Usted tiene derecho, pero usted es el que va a cosechar las consecuencias. Usted tiene derecho de escoger. Escoja con sabiduría, para que entonces pueda disfrutar los beneficios. El creyente sin sabor entonces representa a aquel que no tiene cualidades ni carácter para afectar a las personas alrededor suyo. Al contrario, él se acomoda, ella se integra, es parte de la sociedad, es parte de la corrupción.
su carácter, su lenguaje, su vida, su manera de ser es del mundo, aunque dice ser cristiano. Entonces es sal sin sabor. Tiene la apariencia, pero no tiene la esencia. Entonces nosotros concluimos de que Jesús nos mira a los discípulos como la sal, y esto por lo tanto establece una responsabilidad, no solamente personal, en cuanto a que nuestra vida tenga sal para hacer una ofrenda agradable delante de Dios, sino en cuanto a la capacidad de afectar la vida de otras personas. Y eso hay que tomarlo como una responsabilidad, en el sentido de que Dios nos cambia para que podamos ser luminares en medio de una generación perversa. Dios nos cambia para que podamos mostrarle a la gente, por si les interesa, que hay una manera diferente de vivir, en el temor de Dios, con el favor de Dios, con la bendición de Dios, y al final la vida eterna, la aceptación de parte de Dios. Pero todos tenemos la opción de escoger. Entonces entendamos que el Señor Jesucristo establece que los discípulos son la sal en el contexto de las 8 virtudes que Él mencionó en el sermón. Entonces, ¿quiénes son la sal de la tierra? Los misericordiosos. ¿Quiénes son la sal de la tierra? Los que padecen por causa del Señor y siguen perseverando. Los bondadosos, los humildes, los mansos. Estas personas que han sido transformadas por Dios se convierten en sal del mundo. Porque la gente los mira, miran la paz, miran la bendición, miran la libertad, miran el respaldo de Dios, y mucha gente es atraída por causa de eso. Miran que tiene problemas, que tiene dificultades, pero no se detiene. Miran que está atribulado, miran que está en dificultades, pero que todavía tiene el carácter para poder continuar luchando. Miran la perseverancia. Entonces, en ese contexto de las 8 virtudes mencionadas por el Señor en el Sermón del Monte, Él considera a los discípulos la sal del mundo, gente que puede afectar la vida de otros por causa de la humildad, la mansedumbre, la misericordia, el corazón limpio, ser pacificadores, ser justos, temerosos de Dios y sufridos. Esas son las personas que son sal del mundo. Ahora, el texto termina diciendo que si la sal pierde el sabor, no sirve para nada, y es tirada, es echada y hollada, lo cual significa pisoteada por los hombres. Hay muchos evangélicos pateados por el mundo, literalmente, porque no sirven para afectar al mundo, y entonces el mundo los pisotea, los ridiculiza, los humilla, les hace ver como nada con su religioncita que tienen, porque no han caminado en el nivel en el cual deberían, como cuando Pablo dice, no hombre, si el evangelio es poder de Dios, yo no me avergüenzo del evangelio. No han llegado a descubrir el nivel de caminar con el respaldo de aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Esto es un asunto de niveles, hermano, de niveles espirituales. Y es un asunto de sacudirnos a nosotros mismos, de salir de la zona de confort, de lo que estamos acostumbrados, de lo que ya hacemos y está bajo control, e ir por más, ir por más. Esta mañana hemos sido ministrados con respecto a esto delante de Dios. Lo que quiero es más, Señor. Yo quiero más. Yo no sé cuántos están cansados de la miseria de su propia vida. Pero nuestra vida sin Dios es miserable, hermano. Yo no sé cuántos están cansados de su debilidad, de su ignorancia, de su incapacidad, aún cansados de su propia pecaminosidad, que usted se mira a usted mismo y se da cuenta, usted es un pecador que necesita de la gracia de Dios y que puede vivir en otro nivel por el Espíritu Santo.
puede vivir en el nivel del temor, de la santidad, del respaldo de Dios, de la gracia de Dios. Y mientras otros se mueren, otros se enferman, a otros se los lleva el diablo, usted estará plantado en la vejez como palmera, llevando fruto aún en la vejez. No mire cómo viven sus amigos, cómo viven sus vecinos. Venga a contarme cómo terminan. No caiga en la trampa del diablo, de los argumentos de disfrutar la vida. No caiga en la trampa del diablo, de los deleites del mundo, porque siempre van a producir muerte. Pero perder la vida por causa de Cristo es hallarla. Perder la vida por causa del Señor causa que haya una herencia, que hayan tesoros guardados para usted en el cielo. Pero no solamente allá, aquí disfrutar de la bendición de Dios, de la gracia de Dios, de comprar sin dinero, de tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tiene problemas, hay dificultades, pero Dios lo ministra y usted tiene paz. Hay necesidades, hay adversidades, pero en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y usted tiene gozo. Mientras que hay otro manejando carro nuevo, pisto en la bolsa, propiedades, pero está desgraciado, sin esperanza, sin propósito, sin sentido para su vida. Es ahí donde el apóstol Pablo llegó, cuando él pudo confesar: perseguido pero no desamparado, derribado pero no destruido. Él hablaba acerca de su experiencia en lo físico, en lo externo, pero hablaba de su experiencia en lo interior. Él decía que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Usted puede estar rodeado de circunstancias negativas, pero adentro vive alguien que es mayor que aquel que está en el mundo. Ahora, cuando todo esto solo es palabrerío, palabras que un predicador junta una tras otra, y no llegan a la realidad de producir vida, usted se queda todavía en el nivel del creyente que no puede afectar la vida de otros porque ni siquiera su vida ha sido afectada. Pero cuando su vida ha sido afectada, usted se afirma. Usted, estando en debilidad, dice: fuerte soy con el poder del Señor. Usted se levanta en fe. Usted reacciona en fe porque usted entiende algo. Usted no depende de sus recursos. Usted depende del dueño de todos los recursos. Usted no depende de lo que sus ojos miran. Usted depende de lo que Dios ha dicho que va a hacer a favor suyo. Y entonces usted reacciona diciendo: estoy en problema, estoy en necesidad, pero hay uno que va a socorrerme. Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Y usted reacciona. Es una locura, pero es una locura buena. Yo quiero más de esa locura. Es una locura que le permite a usted vivir de otra manera. Usted sabe que en el mundo la gente que está loca no sufre. No andan pagando cuentas, no están afligidos. Están locos. Están desconectados del mundo. Pero esta locura, como el apóstol Pablo dice, tolérenme un poco de locura, es que no tiene sentido lo que hablamos ni lo que hacemos ante los ojos de la gente, ni ante la sociedad y aún para nuestra mente racional, porque estamos apoyados en las promesas y en la obra de Dios a favor nuestro. Y entonces es locura para el mundo. Es locura para el mundo guardarse vírgenes. Es locura para el mundo esperar el tiempo adecuado para hacer las cosas en bendición para llegar al matrimonio. Es locura para el mundo no disfrutar de las drogas y de todos los placeres que hay. Es locura no hacerlo. Pero es al revés. Loco es aquel que lo hace. Todos los alcohólicos que terminan en una cuneta comenzaron con un trago. Todos los drogadictos comenzaron con una probada.
Todos los que están enfermos de enfermedades sexuales comenzaron con un acto sexual. Todos. Pero el diablo engaña al mundo. Y ahí es donde está la tierra necesitada de sal. Y ahí es donde está el reto para nosotros como creyentes, si vamos a ser sal del mundo. Porque si perdemos nuestro sabor, no vamos a servir para nada, vamos a ser tirados y vamos a ser pisoteados. Eso significa un cristiano sin propósito, un cristiano que no beneficia en nada. Será un cristiano que va a ser humillado y que va a ser menospreciado. El otro texto que nos ayuda a entender un par de ideas más es Lucas 14. En Lucas 14:34, es bien raro si usted le da una ojeada a su Biblia, que el Señor está hablando sobre algunos aspectos relacionados con el discipulado y de repente inserta la declaración que usted dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que Jesús está hablando? En Lucas 14:34, aparentemente en su Biblia, y probablemente hasta tenga un tema ahí cortando más todavía la redacción, dice, buena es la sal. ¿Cuántos saben que la sal es buena? ¿Se imaginan ustedes a Jesús de repente, después de estar hablando del discipulado y del costo de seguirle? Miren, buena es la sal, les dice. Señor, ¿cómo cambia de mensaje? ¿Vea? Cambia de tema. Está hablando de discipulado y de repente, miren, buena es la sal, les dice. Y agrega la misma frase, o se registra la misma frase que está allá de donde venimos. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Mire, hermano, si el cristianismo no es la solución para un mundo lleno de corrupción, ¿cuál es la solución? Si el cristianismo no puede darle sentido a su vida, si el cristianismo no puede darle a usted una posición y una identidad, ¿qué podrá dársela? ¿Qué puede darle sal a la sal? Solo la sal puede salar. Y si la sal tiene sabor, puede afectar a otros. Si la sal no tiene sabor y la mezcla con más sal, ¿qué es lo que va a causar? Se diluiría el sabor entre una gran cantidad de gránulos, pero la influencia queda disminuida. Entonces surge la pregunta del Señor: si la sal pierde el sabor, si esta libra de sal no tiene sabor, entonces la mezclo con más sal y entonces va a recuperar el sabor. No, no lo recupera. La sal en sí misma ya no puede recuperar el sabor. Entonces hay que entender que si el cristianismo no le da sentido a su vida, ¿qué es lo que le va a dar sentido? ¿El arte? ¿El entretenimiento? ¿La política? ¿La diversión? ¿Qué es lo que le va a dar sentido a la vida de la persona? ¿Qué es lo que va a sazonar la existencia del ser humano? Nada fuera del Espíritu Santo, nada fuera del Evangelio, nada fuera de la presencia de Dios, nada fuera de la transformación que el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. Entonces Jesús hace esa declaración: si la sal se deshiciere, se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Y entonces Lucas registró un detalle más: ni para la tierra, ni como abono, pues, ni para el muladar, ni para el basurero. O sea, si la sal no tiene sabor, no sirve para nada. Si no tiene la capacidad de afectar lo que está alrededor, no sirve para nada. Entonces piense de una manera personal. Por favor, aplique la palabra en su vida. Si su cristianismo, ¿cuántos me están oyendo? Si su cristianismo, así como lo vive ahorita, no está afectando la gente alrededor suyo, ¿para qué sirve su cristianismo? Si su cristianismo no está sirviendo para que otros vengan al conocimiento de Cristo, que otros sean salvos, que otros sean sanados, que otros sean libertados,
que otros descubran que hay un estilo de vida diferente, entonces ¿para qué sirve el cristianismo? ¿Para qué sirve? En otras palabras, ¿qué está logrando? ¿Cuál es su propósito? ¿Solo venir a la iglesia? ¿Salir de la iglesia? Entonces usted sería como la sal que la metemos en el salero, la sacamos a una pailita, después la volvemos a meter al salero. La volvemos a sacar a una pailita y la volvemos a guardar en el salero. Y no sirve para nada porque no está afectando a nadie. Ahora, no es usted el que va a afectar a la gente, es la presencia de Dios en usted. Es el conocimiento de la palabra de Dios en usted. Entonces Jesús está diciendo ahora que la sal que ya no sirve porque ha perdido su sabor, no sirve ni como abono, ni para el muladar, no sirve ni para el basurero. La arrojan fuera y entonces Él viene y termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. El que quiera oír la lección de la sal. El que quiera escuchar que la sal es buena. ¿Y qué tiene que ver la sal, Dios mío, con todo lo que Él está hablando? Tenemos que irnos hacia atrás en el contexto de la palabra y descubrir que Jesús dijo eso sobre la base de un verdadero discipulado. Entonces resulta en Lucas 14, 26 que ahora la idea cobra sentido cuando usted se da cuenta que Jesús habla de la sal después de haber explicado quién es un verdadero discípulo. Y entonces aquí se descubre por qué es que algunos no sirven para nada. Porque es que algunos creyentes tienen un cristianismo que en lugar de haber afectado la oficina donde llegó, el taller donde llegó, el lugar donde estudia, lo afectaron a él y lo han dejado trastornado. Y es el verdadero discipulado. Jesús enseñó en el verso 26, si alguno viene a mí, o sea, me sigue, pero no llega al punto de aborrecer a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No significa que Dios estuviera predicando un mensaje de odio, sino que de tal manera fuera el amor a Dios y el compromiso con Dios, que el afecto por el padre, por la madre, por su mujer, por sus hijos, queda como nada. Esa es la mejor interpretación que hay con respecto a ese texto. Entonces, cuando yo lo veo aplicándolo a mí, Alberto Cornejo, el Señor lo que me está diciendo a mí es que yo no podré ser un verdadero discípulo a menos que yo esté dispuesto a amarlo más a Él que a mi esposa, que a mis hijos, que a mi papá y a mi mamá. Así, directamente, con esa claridad. Porque muchos hombres por una mujer se han apartado de Dios. Muchas mujeres por hijos se han apartado de Dios. Muchas mujeres por hombres se han salido del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Que el ser humano tiene que llegar a un punto de entendimiento. Dios es el que sacia mi alma y Él es el que puede llenarme. El único. Entonces tengo que tomar la decisión de que no voy a idolatrar a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mis padres. Si aún en lo natural, hermano, el hombre deja a padre y a madre por unirse a su mujer, no será justo dejar mujer, hijos, padre y madre por estar unidos a Dios. Entonces el Señor lo pone de una manera bien clara, pero es un precio que hay que pagar. Un precio que muchos cristianos evangélicos no están dispuestos a pagar. Porque esa es la verdadera condición. No es que mi esposo, fíjese. Es que la niña. Es que el niño, fíjese. No se afirman, no se comprometen, no entregan su propia vida, porque aún la propia vida hay que aborrecerla para seguir al Señor. Y siempre tienen obstáculos. Y no pueden llegar a ser verdaderos discípulos. Verso 27. Y el que no lleva su cruz
y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay un montón de evangélicos sin cruz. Y yo no le hablo de que se eche al hombro un montón de mandamientos religiosos. No. Pero la cruz es un instrumento de muerte donde usted mata su carnalidad. Donde usted renuncia a los deseos mundanos y pecaminosos porque usted entiende, Dios tiene algo mejor para mi vida. La cruz es un lugar de muerte. Y Jesús dice, es que el que no lleva su cruz, usted tiene que llevar su cruz. Su cruz. Usted tiene que llevar su propia cruz, no la de otros. Terminemos primero, Miguel. Usted no es llamado a llevar la cruz de nadie más. Usted tiene que llevar la suya propia. Y usted tiene que analizar, así como le dije, de una manera personal. ¿Es usted tierra? ¿Es usted sal? ¿Es sal sin sabor? También piense con respecto a esto. ¿Es usted un discípulo sin cruz? ¿Usted vive lo fácil del evangelio? ¿Usted no vive en una actitud de temor, de dependencia, de sacrificio del cuerpo, de negación a sus deseos, de crucificar las pasiones? Porque abundan los creyentes sin cruz, pero esos no son discípulos. Entonces el Señor hace una diferencia entre el verdadero discípulo y aquel que solo es un seguidor. ¿Es usted un seguidor nada más? Follower, Twitter, 5,500 seguidores. La gente anda siguiendo ahora en las redes, que a ver dónde está, que qué comió, que para dónde se fue, que cuándo vino. Siga a Jesús. Pero más que seguirlo, conviértase en un imitador de Él. Porque había gente que seguía a Jesús. Donde Él iba, iban ellos. Pero no se convirtieron en discípulos. No lo imitaban, no actuaban como Él, no vivían como Él. Pero los apóstoles, siendo gente sin letra y del vulgo, después reconocieron que habían estado con Jesús. Mire, cuando alguien está cerca de Jesús, se le nota. Cuando alguien ha tenido un encuentro con el Señor, van a haber cambios en su vida. De lo contrario, nos quedamos en neutro. Ya no robo, ya no bebo, ya no fumo. Pero ¿qué está haciendo de positivo? Los apóstoles, varios de ellos eran pescadores de hombres. Eran pescadores. Tuvieron un encuentro con Jesús y se convirtieron en pescadores de hombres. Yo imagino a Pedro, hermano, que era el más salido, ¿verdad? Sin educación, un hombre de mar, me lo imagino yo todo quemado, la piel toda tostada, pelo todo grueso, ni se peinaba el bárbaro. Pero cuando conoce a Jesús, es cambiado totalmente. Y después de la resurrección de Jesús, predica un mensaje y se convierte en 3,000, hermano. Yo ya prediqué más de 3,000 y casi nadie se convierte. Y eso lo digo en serio y con tristeza, porque a veces pienso con respecto a la palabra profética que Dios daba esta mañana a través de hermana Nuria. A veces yo voy delante del Señor y le digo: Señor, es mi culpa, dímelo. Revélate. ¿Soy yo el culpable? ¿Hay algo que cambiar? ¿Hay algo que arreglar? Estoy hablando de mí. ¿Soy yo el problema? De no ver hombres comprometidos, de no ver hombres fieles, de mirar hacia atrás y recordar cuando la hermana Catherine de
se llama el pastor? Walters, Catherine Walters, viniera en el aniversario anterior y les dijera: yo siento de Dios decirles esto, este hombre necesita su ayuda, y si usted está con él, venga donde él y dígale: cuente conmigo, pastor. No he contado con ustedes. Vinieron, me dijeron que contara con ustedes, y muchos de los que me están oyendo ahorita lo hicieron, y yo no he contado con ustedes, y otros ni siquiera están aquí. Es un asunto de tomar en serio las palabras de Jesús. Verso 33. Jesús dijo: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Una condición bien elevada, hermano. Renunciar a lo que posee. Muchos cristianos andan deseando tener más. Muchos evangélicos viven para acumular, para tener, y cometen aquel error de los invitados a la boda. Acabo de comprar unas yuntas de bueyes, tengo que ir a probarlas. Acabo de comprar un terreno, no tengo tiempo de ir a las bodas porque voy a ir a ver el terreno. Mire esa sentencia de Jesús: cualquiera de ustedes que no renuncia a lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe qué significa eso? Es simple, que usted tiene que llegar a esta conclusión: si Dios le pide los zapatos para que se los dé a alguien, inmediatamente usted se los quita y los entrega. Dios le pide lo que usted anda en la bolsa, usted lo entrega. Dios le pide su carro, Dios le pide su tiempo, Dios le pide su profesión, Dios le pide su vida, usted lo entrega. Eso es un verdadero discípulo. No aquel que va a la iglesia cuando todo está bien, cuando no tiene calenturita, cuando le dieron un buen aguinaldo, cuando no tiene problemas. No, es aquel que renuncia a todo y le dice: Señor, yo te voy a seguir. No importa lo que yo tenga o lo que no tenga, si te tengo a ti. Y cuando se llega a vivir de esa manera, hermano, se llega a vivir en otro nivel. ¿Cuál es el consejo o la conclusión entonces? Que su marido no sea la causa de detenerla a usted de una verdadera comunión con Dios. Que su mujer y su conducta de que no lo respeta no sea causa de que usted se eche a morir. Siga al Señor con todo su corazón. Que sus hijos y los problemas que le causan ellos no sean causa de desánimo, de frustración. Usted siga mirando al invisible. Que las necesidades económicas, que las enfermedades, que las amenazas, enemigos, peligro, que esas cosas no lo desanimen. Mire las cosas que no se ven. Que lo que tiene, aquellas cosas que ha podido hacer con la bendición de Dios, con su esfuerzo, con su diligencia, no lo aten de manera que usted no puede seguir al Señor, porque está pendiente de cuidarlas, porque está pendiente de no perderlas. El discipulado es una vida de renuncia y debe de ser así porque es justo. Si el Señor Jesús entregó su vida por nosotros, si Él murió para salvarnos, nosotros todavía queremos andar en fiestecitas, queremos andar ocupados con nuestra agenda, diciéndole a aquel que nos dé el aliento y la vida: permíteme, Señor, voy a buscar en mi agenda cuándo tengo tiempo para ti. Todo diciembre voy a estar ocupado. Espérate, en enero, también los primeros días. ¿Se atreve el ser humano a decirle a aquel que si se olvida un instante de usted caería muerto, de decirle: no tengo tiempo, no puedo servirte? Es que mucho cuesta, es que mucho compromiso, es que me tratan mal, es que el pastor mucho apalea y apedrea.
no es posible. Tenemos que entender lo que es un verdadero discípulo, y un verdadero discípulo está dispuesto a amar al Señor más que a su mujer. Suena cruel, ¿verdad? Más que a sus hijos, más que a su marido, más que a sus padres, con tal de seguirlo a Él. Y está dispuesto a llevar una cruz, a crucificar sus pasiones, sus deseos, a crucificar todo aquello que va a producir muerte en su vida. Y está dispuesto a poder renunciar a todo, lo cual significa: Señor, en el momento que me lo pidas, ahí está, es tuyo. ¿Y sabe qué sucede generalmente? Que cuando Dios encuentra a alguien que está dispuesto a soltarlo todo por Él, no se lo pide, porque ya encontró el corazón correcto. Es en ese contexto de discipulado, del verso 27, del verso 33, del verso 26, que Jesús insertó la declaración del verso 34. Buena es la sal. ¿Y qué tiene que ver? Todo. Porque Él estaba llamando sal buena a los verdaderos discípulos. Si usted corta ese texto y lo desconecta de lo que Jesús estaba hablando, entonces hablemos de que la comida con sal es buena y que la comida sin sal no es buena. Pero cuando usted conecta que Jesús viene hablando de verdaderos discípulos, gente que paga el precio, gente que verdaderamente lo ama a Él, y ahora Él dice: buena es la sal, ahora tiene sentido. Él está diciendo que la sal buena son los verdaderos discípulos, los que están dispuestos a madrugar, a esforzarse, a no comer como los apóstoles, que dice que ni tiempo para comer tenían, que como Pedro le dijeron: Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo por seguirte. Lo dejaron todo. No aquel que un día, domingo en el negocio, al otro domingo sí vengo, Señor, al día siguiente otra vez al negocio, al día siguiente sí, no, fíjate que tampoco ahora, Señor, perdóname dos, vaya, otro para ti. Y están uno para ti, otro para mí, uno para ti, otro para mí. Ese no es el discipulado. No es así, hermanos. Pero depende de cada uno de nosotros tomar la decisión de a quién vamos a amar más. Si las cosas que tenemos, las propiedades, los bienes, si nuestro estilo de vida, las pasiones, el deleite, los gustos, o las personas. Son tres áreas. ¿Va usted más a amar más a las personas? Yo afortunadamente pasé por la prueba de fuego más grande cuando mi padre y mi madre me rechazaron, así que para mí sale igual si mi esposa me rechazara, si mis hijos me dejaran. Ya pasé por la más grande. Si ustedes me dejaran, ya pasé por lo más grande. Pero luego de las personas entran las pasiones, el estilo de vida. Es que quiero disfrutar la vida. Ok, disfrútala. Pero ¿sabe algo? La factura va a venir. Y la factura tiene como título muerte. Y lo último es renunciar a todo lo que tiene. Entonces el verdadero discipulado tiene que ver con que amo a Dios más que a las personas. Amo a Dios más que mi propia vida en este mundo, porque prefiero gastarme mi vida en predicar, prefiero gastarme mi vida en afectar, en enseñar la vida de otros, en discipular, en ministrar, en orar por la gente, que vivirla para mí, en los deleites, en el pecado. Y prefiero aún gastarme lo que tengo en el reino que pensar en seguir acumulando más, porque ya entendí que todo es de Él. Y entonces yo tengo una carta de renuncia donde dice: Señor, por causa de tu amor y por causa de lo que tú tienes para mí, renuncio a todo lo que tengo y no me importa tener que cederlo. Por causa de la herencia
que está reservada en los cielos. No me importa ninguna herencia terrenal. Por causa de tu amor, no me importa el amor de una mujer, ni el amor de hijos. Por causa de la gloria que viene de parte de ti, no me importa la gloria de los hombres. Por causa de lo que tú has hecho por mí, no me importa lo que los hombres me hagan. Por causa de tus promesas, no me importan las promesas fracasadas, las promesas falsas que me hagan, porque tú eres mi todo. Quiero ser tu discípulo, quiero seguirte, y no me importan ni las cosas, ni disfrutar este mundo, ni la gente, si eso me va a estorbar. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero